el proyecto como si fuese con el título Inviolabilidad de la propiedad privada. Así que en ese sentido, bueno, se han empezado a convocar distintos sectores, referentes y organizaciones de los sectores empresariales, productivos, distintas organizaciones, eh, para por lo menos tener en cuenta cuál es la visión del gobierno, hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué intenciones tiene y bueno, desde la Confederación creemos necesario que estas cuestiones no son trámites rápidos y es algo que se debe poner en agenda de debate, no solo en audiencias públicas, sino que puedan, digamos, expresarse los sectores de la producción, las comunidades de los pueblos originarios, los gobernadores, las provincias, los senadores, no solo, digamos, prestarse a votar una ley que viene desde un despacho de no sabemos quién, redactada ya con anterioridad, y bueno, la preocupación que hay en distintos sectores. Para eso convocamos a esta reunión, junto también al Movimiento Productivo 25 de Mayo, a Florencia Gómez, a Dilio Vareiro y Nacira Muñoz. Va a arrancar Florencia Gómez, que es abogada, coautora de la Ley de Tierras y directora de Relaciones Institucionales del CEPAS. Florencia, cuando gustes. Gracias, Gastón. ¿Será posible compartir pantalla? Así por lo menos con los compañeros van pudiendo ver tengo un par de mapas para mostrar. Aquí me dice que sí. No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes, dice. eh, Capaz que me tienes que poner como coanfitrión y ahí puedo compartir pantalla. ajá. David, ¿vos podés hacer eso? Entrar en los tres puntitos ahí no sé, a ver si el compañero, los tres puntitos. Y A ahí ver le si yo pones puedo. capaz que, Dame un segundito. sí, en el cuadrito mío, en los tres puntitos, ahí capaz que te puede decir hacer anfitrión En tu cuadrito. o hacer coanfitrión o algo así. Ahí te puse A ver, como anfitriona. ahí está, ahí me deja. Bueno, arranco compañeros y ahí como para una cosa más, esto es totalmente vintage, así como está en PowerPoint, no tiene nada de inteligencia artificial, así como está el PowerPoint de un mail del 2015 para acá, así lo he traído, ¿no? Eh, yo quería contarles primero, quería contarles sobre lo que es lo que han sido la ley de tierras. La ley de tierras es una ley que se aprueba en el 2011, después de mucho trabajo, en el que han participado muchas organizaciones de todo el país y sobre todo todos los sectores políticos. De hecho, hay un solo senador que vota en contra, que es el senador Romero de Salta, pero después todos los demás partidos aprueban la ley de tierras. Ha habido cerca de 20 votos en contra en diputados, pero ha sido una mayoría abrumadora, ¿no? Cerca de 200 votos ha tenido a favor. Y entonces, ¿qué es por qué se aprueba la ley de tierras en aquel momento? ¿Por qué se impulsa? Se impulsaba por lo siguiente, porque lo que se buscaba era tratar de proteger los activos estratégicos argentinos, especialmente el tema de la tierra como recurso estratégico escaso y no renovable, o sea, la tierra no se aumenta, sino la tierra es la que tenemos, es la que está. Podemos mejorar la condición, lo que fuere, pero la que tenemos es la que está. Entonces, y porque venían de otros países, India, China, a preguntar no para comprar nuestros productos, sino para comprar las tierras, 700.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas, etc. Entonces, ahí es quienes gobernaban en su momento,
deciden impulsar esta ley de tierras, se aprueba en el Congreso y la empezamos a implementar a la ley de tierras. Ley de tierras en concreto, y ahora sí muestro los dibujitos. En concreto, lo que hace la ley de tierras es establecer un límite a la extranjerización de la tierra. Es decir, que solamente los extranjeros que querían adquirir tierra rural en el país tenían que pedir un certificado de habilitación, pasar por un trámite que se hacía en el Registro Nacional de Tierras Rurales y obtener un certificado de habilitación. El escribano, para poder firmar, digamos, esa escritura pública, debía contar con ese certificado de habilitación. ¿Qué pasa con ese certificado de habilitación? Ese certificado de habilitación solamente se otorgaba si, si el extranjero no superaba ninguno de estos 4 límites. Aquí están las limitaciones. No debía superar el 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, o sea, departamental en algunas provincias, en otras provincias le llamamos municipios, que dentro de ese 15% una misma nacionalidad no supera el 30%. Esto era para que no vengan 1 millón de chinos, cada uno compre 100 hectáreas y de pronto se extranjerizan 100 millones de hectáreas. Que un mismo titular no pueda adquirir más de 1.000 hectáreas en zona de núcleo o su equivalente en otra zona del país. El equivalente a la zona de núcleo en otra zona del país es de 10.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, 30.000 hectáreas. Cada provincia ha decidido qué equivalencia iba a tener cada provincia. Y después que la parcela a adquirir no contenga ni sea ribereña de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Aquí me parece que es donde está el kit de la cuestión y aquí es a donde está yendo ahora el gobierno con su objetivo de derogar la ley de tierras. Aquí en este mapa ustedes pueden ver, esta es la zona núcleo, ¿no? Lo que está pintado en azul es la zona núcleo. Y después hay una publicación en la que se pueden ver todas las equivalencias en todo el país, pero como les digo, va desde las 1.000 a las 40.000 hectáreas en las zonas extrapampeanas, ¿no? Para poder establecer la limitación vinculada a los cuerpos de agua de envergadura permanente, se había trabajado con el COIFE, con el Consejo Hídrico Federal y con cada una de las provincias para definir, porque ustedes bien saben que capaz que lo que es un arroyo, lo que es algún cuerpo de agua en la provincia de Misiones o Corrientes, quizás no es considerado de envergadura y permanente y el mismo caudal de agua en provincias como Catamarca, La Rioja, más de secano, es considerado algo de envergadura, ¿no? Por la misma condición relativa que tienen cada uno de los cuerpos de agua. Este cuadro es básicamente cómo se ha hecho la información. O sea, yo sé que son las 7 de la tarde de un martes y no es quizás un tema muy ameno, pero es muy importante saber que no es que sale de un florero, tipo la información de los porcentajes de extranjerización, sino que se han obtenido los datos de los registros de la propiedad inmueble de cada provincia, de los catastros. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, del registro del norte, del registro del sur, de las provincias que tienen los registros de propiedad inmueble que dependen del Poder Judicial. Los mismos extranjeros tenían que declarar. Bueno, toda esa información, toda cruzada, toda analizada, toda chequeada. Imagínense que era como a veces analizar peras con batatas por la diversidad de la información y cómo también cada provincia tiene, si alguno de ustedes trabaja o le tocó administrar un campo en distintas provincias o tener la posibilidad de ver cómo está la información de la tierra en una provincia y en otra, seguramente van a saber las diferencias que hay, ¿no? Que hay provincias que tienen el catastro ordenado y hay otras que es un desastre. Bueno, entonces, para poder dar cuenta de la diversidad de información y diversidad de estado de situación. Bueno, estos son casos que no vienen al ejemplo, pero sí mostrarles que en algunos casos ha sido muy útil hacer este relevamiento porque había provincias, había casos de extranjerización. Esto era maravilloso, este caso. Este caso era en la provincia de Catamarca, un caso de 1.200.000 hectáreas según escritura, y cuando ibas al plano, salía del departamento de San Carlos, o sea, se iba casi a otra provincia. Entonces, la propiedad era mucho más grande en los papeles, en la escritura, que cuando la llevabas al plano, ¿no? Y así ustedes deben conocer inmensidad, innumerables situaciones a veces
de la diversidad entre el título y lo que dice el polígono, ¿no? En términos de, o el plano catastral, ¿no? Este era un caso que era muy, muy interesante. Bueno, este era otro caso en San Juan. Y estos eran los datos que se habían obtenido a partir de ese relevamiento, porque para poder implementar esas 4 limitaciones, había que saber cuánta era la tierra en manos de extranjeros. Entonces, una vez que se tenía cuánta tierra estaba en manos de extranjeros, se podía calcular. Y aquí estamos hablando de cerca de un 6%. Estos datos son del 2015. Hoy los datos actualizados del registro de tierras que han sido publicados por el Observatorio de Tierras hablan de 13.200.000 hectáreas. Yo creo conscientemente que es fundamental hacer una auditoría porque mágicamente algunos departamentos que estaban extranjerizados pasando el límite, ¿no? Del 15%, han aparecido como que de pronto eh, no tenían de pronto ese tipo no tenían una justificación, ¿no? Y estos eran los datos por provincia. Fíjense que a veces hay provincias que tienen gran porcentaje de extranjerización, pongámosle Misiones, ¿no? Y si lo comparábamos con otras provincias, estos son datos de porcentaje. Pero como Misiones tiene menos superficie, cerca de 3 millones de hectáreas de superficie provincial, quizás comparada con un 4% en la provincia de Chubut, es mucha menos tierra que en Chubut. Piensen que son números relativos, de nuevo, a la superficie total provincial. Y este es el mapa por excelencia en su momento, construido en el 2013, que daba cuenta de la cantidad de extranjerización por departamentos en porcentajes, ¿no? En ese momento había 49 departamentos o niveles subprovinciales pasando el 15%. Hoy, por ejemplo, los datos actualizados dicen que son 36. Habría que analizar, digamos, qué pasó con esos 13 departamentos. De hecho, estamos viendo si hacemos un pedido de acceso a la información pública, ¿no? Pero fíjense que mayoritariamente las tierras extranjerizadas tienen que ver con las zonas extrapampeanas, ¿no? Tienen justificación muchas veces por el tema de los latifundios que ya existían anteriormente, o sea, las grandes propiedades destinadas al ganado ovino, el caso del interés creciente en las zonas de la Patagonia, del bosque andino patagónico, todo lo que es Lácar, Bariloche, San Martín de los Andes, toda esta zona más con interés turístico más que nada. Mendoza, San Juan, Catamarca y parte de La Rioja tenía que ver con intereses mineros, pero más que nada para evitar el pago de servidumbres de paso o mineraloductos y tener que, a veces resultaba más barato comprar la tierra que tener que pagar esos servicios. El norte son más que nada producciones tabacaleras y casos de plantaciones de soja más que nada, o soja oleaginosas en el norte de Santiago del Estero, parte de Tucumán, parte del Chaco. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con Corrientes y Entre Ríos son arroceras, forestales y en Misiones principalmente forestales, ¿no? Esa es como la caracterización a grandes rasgos de la extranjerización en términos de grandes productores, porque aquí no, alguien que tenga 1.000 hectáreas prácticamente no incide en términos de la extranjerización de la tierra, ¿no? Estos eran datos vinculados al diagnóstico que a mí me parece que era fundamental tenerlos en cuenta, que tipo, la mayor cantidad de tierra extranjerizada está en manos de empresas. A ver, aquí les muestro, aquí, este cuadro, aquí, miren, más de 12 millones de hectáreas en personas jurídicas, empresas, y 3 millones y pico en personas físicas, o sea, muchas personas, este cuadro significa muchas personas físicas teniendo poquita tierra, poquitas personas jurídicas, o sea, poquitas empresas teniendo mucha tierra, ¿no? Y este otro cuadro que yo les estaba mostrando, ay, perdón, me he pasado, yo lo que he hecho era como dividir de 0 a 100, 100 a 1.000, 1.000 a 10.000 y así las hectáreas para ver cuántos propietarios había en cantidad de tierra. Y bueno, y es lo que decimos, hay extranjerización porque en algún momento había concentración de la tierra, porque en algún momento el ingenio de Tabacal tenía un montón de tierras y pertenecía, en algún momento Arauco le compró a la familia Roca, en algún momento, o sea,
En algún momento Benetton les compra compañías de tierra del sur argentino a Brown y Menéndez, o sea, argentinos que tenían mucha tierra y que la venden, ¿no? Bueno, estos son casos más que nada así no digo del folclore de la extranjerización de la tierra, pero más o menos son como los casos más conocidos, ¿no? Esto es en base a la nacionalidad, esto ya lo hemos visto, y esto yo les quería mostrar cómo funcionaba ese registro de tierras, que hasta el día de hoy funciona, por más que el gobierno lo que quiere es tirarlo abajo, derogar la ley de tierras, o sea, que no tenga sentido más el registro de tierras. Cada persona que aparecía a adquirir tierras, a querer comprar tierras, tenía que hacer una presentación, el escribano, y pedir este permiso. Bueno, se chequeaba de cada una de esas empresas por empresa y también por socio. Entonces, miren, aquí dice Corrientes, San Miguel, bueno, ¿por qué? Porque por la misma empresa me aparecía que tenía X, miren la cantidad de propiedades que tenía, estas eran las propiedades antes de que, esto era cuando todavía estaba en nombre de Conservation Land Trust, antes de que se cree el Parque Nacional Iberá. Esta es la donación de Tompkins que hace, que va comprando pedacitos, pedacitos, pedacitos de tierra, pedacitos. Eh, eh, de a 1.000, 30.000, 20.000, hasta casi 400.000 hectáreas que mide el Parque Nacional Iberá, ¿no? Que después lo dona al Estado argentino. Eh, a ver, cada una de las adquisiciones se hacía esto, se chequeaba con el mapa, se hacía el mapa, se chequeaba topográficamente, se hacía todo el análisis de que efectivamente no esté con los puntos de georreferenciación, los polígonos, efectivamente que no esté lindando con un cuerpo de agua de envergadura permanente, se le hacía saber a la provincia, o sea, no es que es una novedad que la provincia no sabe del trámite y demás, ¿no? Y la provincia decía, no comprende ningún cuerpo de agua, siga adelante, ¿no? Miren, estos son otros ejemplos en la provincia de Salta, ¿no? Pero todo esto era un sistema integrado. O sea, el sistema integrado es decir, para definir la extranjerización, yo aquí bueno, estos son otros temas, yo lo que ven que todavía está el registro de tierras, es de cuando existía el registro de tierras, pero lo interesante de esto es que uno tenía todos los datos unificados. Es decir, venía Almaray, la empresa esta que es como la Serenísima de Arabia Saudita, y quería comprar 40.000 hectáreas en San Luis, y no podía porque tenía 30.000 allá en Entre Ríos, 20.000 en Buenos Aires, 100.000 en tal lado. O sea, tiene cerca de 100.000 hectáreas en Argentina, dispersa en distintos lugares del país, pero a los fines de la extranjerización de la tierra estaba violando su tope personal, ¿no? En concreto, hoy, ¿qué es lo que está? Y para ir hacia dónde va el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ley, nosotros le llamamos el caballo de Troya, cómo ha nominado ese proyecto de ley, que se llama de inviolabilidad de la propiedad privada. Que nosotros ya sabemos que son muy buenas poniéndole nombres a las cosas, ¿no? De hecho, le han puesto modernización laboral a la reforma laboral. Nadie está en contra de la inviolabilidad de la propiedad privada, de hecho está en la Constitución Nacional. El tema es que es una ley que modifica lo relativo a desalojos, afectando a inquilinos, o sea, quienes hoy son productores y arrendatarios, agárrense cuando se les venza un día el contrato de alquiler, porque el propietario es capaz de sacarle las máquinas afuera, ¿no? Traer con la fuerza pública y hacer desalojos express. Modifica lo relativo al manejo del fuego, a esta limitación que había para el cambio de uso de suelo, modifica lo que tiene que ver con expropiación para el caso de los municipios, de hacer prácticamente imposible expropiar para hacer una plaza, por ejemplo, pero fundamentalmente deroga varios artículos de la ley de tierras y deroga el artículo 8, 9 y 10, que son los que hablan de las limitaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, y hoy en el Senado se están discutiendo, ya van por la 12ª versión de dictamen para votar, y la realidad es que la 12ª versión de dictamen
En todas las versiones está el artículo que dice, deróguese el artículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 17 de la ley de tierras, ¿no? Entonces, hoy lo que nos preocupa a nosotros, y ahora va a dar cuenta, me parece que Adilio pues, va a contar el esquema geopolítico y Nasira también el impacto específico en lo que es la producción nacional, es el tema geopolítico. O sea, hoy ha cambiado la ecuación. O sea, lo que no ha cambiado es que la tierra sigue siendo escasa, un recurso escaso, estratégico y no renovable. Lo que sí han cambiado las circunstancias por las cuales sigue siendo la tierra un bien escaso, un recurso escaso, no renovable y estratégico al que tenemos que cuidar. Porque ustedes saben, Peter Thiel acaba de comprar aquí nomás una mansión de 12 millones de dólares. Están haciendo acuerdos con el dueño de OpenAI, con Elon Musk, para establecer los servidores de las granjas de inteligencia artificial para los cuales se necesita agua. No es que se van a llevar el agua, que por ahí dicen, se llevan el agua. No se van a llevar el agua en botellita, van a venir a usarlas, a comprar el territorio, a usarla y a usarla de manera desmedida, que es lo que se está pretendiendo hoy como con el Super Rigi. O sea, hoy el Super Rigi es los que estén aquí, los compañeros que estén aquí de provincias como San Juan o Catamarca, que se conoce muy bien la ley de inversiones mineras. En los 90 se aprobó la ley de inversiones mineras, que establecía 30 años de estabilidad, un vale tutti. Bueno, ahora también es un vale todo para todo el que entre en el Super Rigi por 30 años. No hay control alguno. Es más, todavía no están delimitados todos los beneficios que van a tener, pero sí que todos los que entren van a tener van a ser intocables por 30 años. Y si uno tiene alguna demanda, algún perjuicio, alguna cosa, han venido y me han hecho pelota todo, me voy a quejar, vaya a quejarse a Mongo Aurelio, porque lo que van a hacer es, vaya a quejarse al CIADI, ¿no? Al sistema de arbitraje de los países centrales con prórroga de jurisdicción. O sea, ni siquiera los jueces argentinos, que tampoco que son, wow, una maravilla los jueces argentinos, pero ni siquiera los jueces argentinos van a resolver sobre conflictos que tengamos eh, con grandes empresas. Concluyendo, este es el estado de situación. Estamos en un estado de situación de gravedad institucional y de peligro inminente en términos de soberanía nacional, ¿no? Así que dejo aquí la palabra para que mis compañeros puedan seguir y nada, y después me parece por ahí abrimos a preguntas cuando ya hayan expuesto todos. Me parece Gastón, no sé qué dices. Perfecto, Florencia, muy clara tu exposición. Y sí, si les parece, pueden ir tomando apunte el que quiera hacer alguna pregunta, y la hacemos todas al final. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Dilio Vareiro, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Agronegocios, diplomado en Administración Rural e integrante del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Adelante, Adilio, te escuchamos. Buenas, ¿cómo andan a todos? Bueno, muchas gracias por la presentación, Gastón. Comentando algunas cuestiones que bien mencionó Florencia y que obviamente son fruto también de un gran trabajo en términos de soberanía, recopilación de datos sobre la realidad y el estado de situación de la Tierra. Sí, me interesaría realizar algunas consideraciones generales, macro, sobre la realidad de la política internacional que profundiza también esta cuestión y hace que vamos que esto sigue siendo un punto crítico el pensar en la Tierra. Y esto tiene que ver porque en la geopolítica sigue estando la Tierra como en el centro de las disputas que puedan llegar a haber dentro de todas las consideraciones geopolíticas, geoeconómicas. Hay que entender que hace por lo menos 2 décadas somos testigos de unas tensiones entre dos polos de poder bien definidos, representado por Estados Unidos y por otro lado una potencia emergente que ya está bien consolidada en el escenario internacional, que es la República Popular China, y después alrededor de dichas potencias
otros países, otras potencias emergentes, potencias medias se aglutinan y se consolidan detrás también de esa disputa geopolítica a nivel internacional. Y la realidad y lo más importante es ver, bueno, cómo nosotros nos paramos frente a esa disputa geopolítica que en determinado momento va a terminar definiendo las reglas de juego de lo que quede no solo del siglo, sino de los siglos que vengan. Entonces, de nuevo, entender que la Tierra sigue siendo el centro de la disputa geopolítica es fundamental, porque si no, no podemos tampoco eh, centrar esto, a ver cómo se organizan las decisiones, cómo se planifica a nivel estatal, a nivel federal, para poder hacer algo también de todo esto. Y también en relación a esta cuestión y con cuestiones que fue introduciendo Florencia, hay que entender que si bien la Tierra está en el centro de la disputa geopolítica, hay que entender que también hay otras dimensiones, hay otras cuestiones alrededor de esto. Hoy ya, de nuevo, las discusiones, las disputas y las tensiones no solo son en el plano económico, comercial, sino también son en el logístico, mismo dentro del ciberespacio. Y dentro de todas estas cuestiones se articulan estas nuevas tendencias que ya no son tan nuevas, sino que cada vez están más consolidadas, que tienen que ver con la aparición de lo que denominan muchos CEOs o referentes mismos del sector tecnológico, son las repúblicas tecnológicas. Y dentro de esta dimensión, que de nuevo voy a mencionarla nuevamente porque eh, tiene que ver con cómo los gigantes financieros, los gigantes del mundo financiero y tecnológico que se están consolidando, pero que tampoco dejan de perder de vista elementos fundamentales de la soberanía nacional como son las tierras. Lo vemos mismo también, de nuevo, no a nivel de extranjerización, pero sí a nivel de grandes personas físicas o grupos tecnológicos que acaparan tierras, por ejemplo, en los Estados Unidos. De nuevo, no es un problema de extranjerización, pero sí de grandes nacionales que eh, acaparan tierra. Esto, por ejemplo, el caso bien conocido de Bill Gates, aunque también hay otros casos. Y después, bueno, los casos que nombró Florencia, que se están viendo a nivel, sí, de extranjerización en nuestro país. Em, Eso por un lado. Pero bueno, que quede claro que hoy por hoy, si bien como mencionaba, la Tierra sigue siendo el núcleo de la disputa geopolítica, las dimensiones son y los frentes abiertos son tantos que es importante por lo menos tener en claro cuáles son para saber también cuáles son nuestro mecanismo de defensa también, para planificar y decir, bueno, dónde estamos parados y a dónde queremos llegar con toda esta situación. Y ahora sí me gustaría hacer una mención, después también esto podemos ir charlándolo y seguramente también lo comentará muy bien Nasira, pero la realidad también de lo geopolítico impacta también en lo que es el espacio o la dimensión agroproductiva, agrocomercial y agrotecnológica que hace a un país que no solo posee estas capacidades comparativas, sino también potenciales capacidades eh, competitivas a futuro que tienen que ver con un sector tan importante como es el agro. Y entendiéndolo en todas las escalas, desde la pequeña producción, la mediana producción, con todo el potencial y las tendencias que se ven detrás de las mismas, sino también de la producción de volumen incluso. Y en este sentido, sí, mencionar que puntualmente en lo que es la cuestión agroproductiva y agrocomercial, si bien se están manejando números que permitirían decirnos que hay récords productivos en determinados cultivos y demás, la realidad que todos sabemos y que seguramente ustedes saben muy bien, y que también me gustaría escuchar cuál es su, su punto de vista en esta situación, tiene que ver con que la realidad de la producción evidentemente está dañada desde el punto de vista por donde se lo mire. No solo distintas gremiales, asociaciones, cámaras, sino mismo los productores como sujeto importante dentro de todo este entramado, ve que a lo largo y ancho del país se ven una situación o un estado alarmante. Se ven producciones, bueno, ni hablar como la yerbatera, la láctea, la vitivinícola, la arrocera, la producción de papa, entre otros tantos productos, incluso las producciones que parecen tan afianzadas y que parecen que son competitivas por así solo, si se la
desagrega por escala y se visualiza pura y exclusivamente cómo es la situación de pequeños y medianos productores de carne, de los distintos tipos de proteína animal o de los distintos tipos de cultivo de los más relevantes y que hacen a los complejos que después tienen una inserción internacional potente, también se ve que hay una situación alarmante que hay que seguir y que no solo se puede atender las cuestiones que hacen a aquellas empresas que tienen espalda no solo financiera, sino también contable, productiva, como para lidiar con una situación que evidentemente nos daña a todos. Entonces, eh, por ese lado sí hemos hecho un reporte, incluso con la coalición federal, junto con Florencia, con Nasira, en donde se desentrañan un poco todas estas cuestiones y que también vincula puntualmente quiero hacer referencia a esto y ya termino, con nuestro litoral, con nuestra vía navegable troncal, el Paraná, el río Uruguay, en donde se ve evidentemente cómo este nivel de extranjerización eh, no solo afecta a las cuestiones productivas y el potencial de daño que tiene esto frente a lo que estábamos conversando recién, sino también a una vía por donde pasan las principales producciones de nuestro país, por donde ingresa y egresan por lo menos el 70-80% de todo lo que consume y todo lo que exporta nuestro país. Y acá hablamos desde graneles líquidos a graneles sólidos, hablamos mismo de minerales o de productos manufacturados. Entonces, solo viendo ese mapa, esa región, ya se puede entender también cómo los niveles de extranjerización y el potencial que tendrían derogándose los artículos más importantes de esta ley, afectaría obviamente no solo la soberanía territorial, continental de nuestro país, sino también nuestra perspectiva bicontinental, teniendo en cuenta que la vía navegable es nuestra vía para salir al mar argentino y para salir al Atlántico. Y junto con ello también nuestra perspectiva a uno de los continentes del futuro, que es el continente blanco, el continente antártico. Entonces, en términos generales, macro, geopolíticos, geoeconómicos, obviamente la derogación de esos artículos que parecen aislados y que después si se lo analiza en conjunto con otras reglamentaciones, decretos, resoluciones, se ve en conjunto cuál es el objetivo del Poder Ejecutivo, que no es otro que seguir dañando la soberanía y seguir apropiándose de los dólares que puedan entrar en algún momento por la venta de tierras por la extranjerización, por todo lo que se está conversando acá. Así que con esto cierro y bueno, obviamente abierto a las preguntas y también, bueno, me gustaría escucharlos a ustedes también en relación a este tema tan importante. Perfecto, Adilio, muy claro en tu exposición también. Así que ahora, bueno, pasamos a escuchar a la tercera oradora, Nasira Muñoz. Ella es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora y ex vicepresidenta del INTA. Así que te escuchamos, Nasira. Gracias, Gastón. Gracias a todos y a todas por estar conectados a esta hora. Basta decir, después de haber escuchado a Florencia y a Dilio con exposiciones bien claras y completas de qué se trata esta propuesta de ley, eh, está clarísimo que esta propuesta no está pensada ni para la producción ni para los productores y las productoras argentinas. Esta ley está pensada para el capital global. Y esta es una primera cuestión fundamental. Nada, absolutamente nada. Por el contrario, cuando se considera el proyecto de ley completo, como comentó Florencia al principio, tiene varios capítulos que exceden la modificación de la ley de tierras rurales, beneficia al productor o a la productora argentina. Una primera cuestión que hay que poder entender, que creo que todos la van a comprender muy fácilmente, es que lo que primero que va a suceder con este proyecto de ley aprobado es un aumento del precio de la tierra. Y eso implica, y sabemos, que hay problemas que son estructurales en nuestro país respecto de la renta. De vuelta, sin considerar lo que comentó Florencia, que hay un capítulo de expropiaciones, un capítulo de desalojos.
Esto impacta directamente y automáticamente en productores pequeños y medianos que van a verse enormemente afectados porque la consecuencia directa e inmediata de esta ley es la expulsión de productores pequeños y medianos. Por otro lado también, y teniendo en cuenta esto otro que comentó Adilio y Florencia también, de la relación de este proyecto de ley en términos de soberanía, la propuesta de la modificación de ley de tierras rurales va a tener en el mediano y en el largo plazo también un impacto enorme en cadenas de producción y de valor que estén en manos de productores medianos y grandes, digamos. Va a afectar a productores con otro nivel de capitalización y niveles de diversificación. Incluso considerando la región pampeana, que como comentaba Florencia, no ha tenido o no tiene a lo largo de la historia niveles de extranjerización altos. Comentarles que además no tiene este gobierno y no plantea tampoco la discusión en este proyecto de ley ningún tipo de propuesta de mejora de la condición de la producción agroindustrial, agroalimentaria argentina. Y no la tiene para ninguna actividad agropecuaria. Y esto quiero ser respetuosa porque entiendo que en este espacio hay productores y productoras conectados. Como comentó Adilio, no lo muestran ni siquiera los informes interanuales de la Fundación Mediterránea, ¿no? Considerando además que tampoco lo refleja el semáforo de economías regionales de Coninagro, y así podemos seguir avanzando. Esto que refleja que la situación de la producción agropecuaria argentina, como comentaba Adilio, está muy lejos de ser producción récord. Datos simples que, a ver, recuerdo uno de agosto de este año, por recordar uno, ¿no? Pero el informe que hemos preparado tiene las citas y la información de estos informes que desde cualquier perspectiva ideológica pueden considerarse incuestionables y muestran realmente claramente cómo está cayendo los niveles de rentabilidad de la producción agropecuaria, por supuesto por un aumento de los costos en dólares enormes, pero este dato, ¿no? O sea, agosto del 2026, 355 toneladas de soja para comprar un tractor, o sea, casi el doble de lo que necesitaba un productor en el año 2022. Y, por supuesto, de vuelta, ustedes probablemente lo tengan bien claro y en más de un caso seguramente lo sufren en carne propia y tiene que ver con el aumento de los costos de traslados, de gasoil, de insumos, de urea. En fin, esta ley es una ley que claramente le plantea al productor, a la productora argentina, de cualquier nivel de capitalización, porque con fondos globales ingresando, a lo que nos conduce en términos del sector es a una clara competencia desleal. Es imposible competir con capitales globales. Y esto en el mediano y en el largo plazo es muy probable que se consolide. Una cuestión también para comentarles que probablemente la han escuchado, es que un sector que se ha expresado y que ha solicitado y ha pedido esta ley incluso desde el año pasado, no, desde el 2024, cuando cuando se aprobó la ley bases, es que el sector inmobiliario rural dice, bueno, es muy importante que vengan inversiones que por otro lado, cuando uno mira los números finos, los proyectos efectivamente presentados, digo en términos amplios de este gobierno, miremos solamente el RIGI, ¿no? Todos proyectos que estaban en carpeta, o sea, acá no hay un aluvión y una lluvia de inversiones, pero el sector inmobiliario rural plantea esto, ¿no? Y probablemente ustedes que más de uno será productor, productora, después nos comparte qué siente de este comentario. El sector inmobiliario rural dice, no, las inversiones vienen y los productores van a ser contenidos, incorporados a esas grandes e importantes propuestas de producción y de desarrollo tecnológico del país,
en la Patagonia con sistemas de riego y en otras localidades o para otras producciones en términos del procesamiento y la exportación. ¿Ustedes creen realmente que los capitales globales vienen con intención de incorporar a nuestros productores y a nuestras productoras de vuelta de distintos niveles de capitalización? Ya habiendo dicho que los primeros e inminentemente afectados van a ser los productores pequeños. Y la verdad que la pregunta queda abierta, pero desde la experiencia y además también en el contexto en el que he compartido los compañeros de cómo se está reorganizando el mundo, las probabilidades de que eso sucedan probablemente sean de bajas a nulas. Por lo cual, este proyecto de ley plantea para el sector agroindustrial argentino de cualquier nivel de capitalización una clara competencia desleal que va a acarrear inestabilidad, va a acarrear incertidumbre sobre una situación que conocemos, que no es de ahora, que es de falta de incertidumbre, ¿no? Con una actividad que de vuelta, siendo respetuosa, porque seguramente más de uno es productor y productora, sabe qué significa salir todas las mañanas con calor, con frío, con inundación, con rutas destruidas a producir. Perfecto, Nasira. Muy clara también en tu exposición. Si les parece, no sé si quieren ir, si alguien tiene preguntas, si quiere ir levantando la mano, yo lo voy anotando y lo voy dando por orden. En principio, bueno, desde la Confederación General de la Producción, que es una entidad que nuclea a federaciones, cámaras, asociaciones, de todos los sectores productivos del país, todo lo que es el territorio continental. Estuvimos tratando en digamos, en distintos paneles, en distintas reuniones, el tema de la tierra. Y yo no por arrogarme, digamos, la investidura presidencial de la entidad, tengo que ser claro, conciso, siempre nosotros nos proponemos ser sinceros en nuestros análisis y la verdad que no quedaría bien ni en un círculo cerrado ni en un ambiente abierto dar una opinión de cómo lo perciben los sectores de la producción, pero la verdad que deja un trago muy amargo ver cómo gran parte de la ciudadanía argentina no se está poniendo, digamos, la camiseta en defensa de lo que es el territorio y la superficie nacional. Si bien tenemos una ley, que creo que yo se lo comenté a Florencia, que es una ley escudo, que llegó tarde pero a tiempo, por el caso que en su momento fue el caso del lago escondido. eh, Hoy en día lo que vemos es que con este proyecto que está teniendo el gobierno nacional se quiere retroceder en el cuidado o en el alejamiento de ese escudo para permitir una libertad total y esa libertad solamente es para que los inversores extranjeros puedan venir a hacer los negocios, no solo con el territorio, porque en realidad también lo que tenemos que ser claro, cada uno puede tener y hacer su análisis, digamos, individual, personal, en lo que presiente o lo que percibe. Y a veces, digamos, geopolíticamente lo que se puede llegar a observar es que tampoco les puede llegar a interesar el territorio. Lo que le interesan son los recursos naturales que hay dentro de esos territorios y la ley que tenemos actualmente, la ley de tierras rurales, prevé digamos, esas situaciones, como ser, por ejemplo, hoy en día no puede venir un inversor extranjero o un grupo inversor extranjero y comprarse parte de la cordillera de los Andes. Eso le corresponde, digamos, a la soberanía nacional, a las provincias.
Lo que sí pueden hacer a partir del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es ir avanzando en que eso se vaya dando y venir un grupo inversor, ya sea no tenemos que ponernos, digamos, autocensurarnos en las expresiones que nos corresponde decir. Puede venir un grupo inversor chino, puede venir un grupo inversor estadounidense o de cualquier parte del mundo, comprarse una parte de la cordillera, explotarla a su manera, sacar todos los recursos, en 3 años dejar parte de todo explotado, todo contaminado, y en mi propiedad privada yo hago lo que quiera y no se me puede, digamos, poner ninguna contra. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la obligación de tratar de ir buscando consensos para que se nos dé una oportunidad de defender el territorio nacional, la soberanía nacional, pero con un contraproyecto de que la humanidad, o sea, toda, digamos, el sector global, pueda percibir que los argentinos se están reordenando y pueden poner, digamos, a producir y a generar desarrollo y riqueza en los territorios que no pudimos, digamos, buscar consenso en estos 215 años de independencia. Entonces, acá es donde entra por ahí algunos kits de la cuestión. Vemos a muchos sectores desganados, al sector yerbatero, al sector viñatero, al sector tabacalero, a cualquier sector de la producción que no tiene la necesidad o no ve románticamente digamos, la condición de defender el territorio porque hay un gran tema que compuso Orlando Veracruz que dice nadie puede querer la madre aquel que fue abandonado. Entonces es como que no me quiero contradecir yo en mi forma de expresarme, pero la verdad que deja un trago muy amargo que sectores de la producción no estén poniéndose este tema, digamos, en la espalda para tratar de tocarlo, defenderlo. Y bueno, desde la Confederación estamos haciendo todo lo que podamos a nuestro alcance para que este proyecto del gobierno no sea aprobado, no se derogue la ley actual, pero también que a la ley actual hay que respaldarla y defenderla, generando que por más que la tierra no esté en manos de extranjeros y esté en manos de argentinos, podamos digamos, facilitarle a distintos sectores de pequeña y mediana escala que puedan ponerla en producción, ya sea no solamente en el rubro agropecuario, sino en el rubro minero, en la ciencia, en la tecnología. Así que en ese sentido yo creo que es un trabajo que hay que destacar, el que está llevando adelante Florencia, Nasira, eh, Adilio, y todo parte de la coalición por la defensa de la tierra. Y bueno, roguemos porque esto no siga avanzando y podamos buscar una solución. Así que yo no estoy viendo mano levantada, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo por el estilo, algún comentario, alguna exposición. ¿Puedo decir algo? Hola, Oscar ¿me escucha? Maroeli, sí, Oscar, sí, te escuchamos, Oscar. No puedo con la imagen, a ver, si puedo. eh, Como profesional ingeniero agrónomo de Casilda, la verdad es que esto está muy bien. Me parece que los aspectos de la tierra han sido descuidados desde hace tiempo, desde siempre. Yo creo que hay cuestiones que están pasando por el sector educativo que son muy delicadas, por el sector científico, en el caso del INTA, yo pertenezco al Consejo de Oliveros, digamos, todo lo que ha sido básicamente la destrucción o la destrucción
incluso no solamente esto que se pretende, la extranjerización, sino que es toda la organización interna del país que en algún momento tuvo lugar porque en ese sentido he tratado de buscar mucha bibliografía y el INTA cuando hablaba en un momento determinado de su historia, básicamente en el gobierno anterior, hablaba mucho de regiones. Y estos que están gobernando no quieren saber nada de ese tema. Básicamente están absolutamente destruyendo la calidad de las instituciones, digamos, agropecuarias como el INTA, que sin duda alguna es absolutamente, para mi gusto, ética y trascendente en un país como el nuestro, que tiene esa heterogeneidad productiva muy grande. Pero yo creo que también esto debería ser una cuestión que se traslade al sector de la educación, sobre todo de la educación secundaria. Porque esto que vos estás planteando, básicamente, es que se traduce básicamente en el desconocimiento o en la desatención hacia dónde van las cosas, hacia dónde va el tema de la tierra y otras problemáticas, tiene que ver con un desconocimiento y una necesidad de plantear ciertas cuestiones determinadas para que, digamos, como vos decís, no sea un país de que tenga absolutamente las fronteras cerradas, pero que haya absolutamente un orden con relación, o un equilibrio con relación, o una racionalidad con relación al tema de los recursos que en algún caso podríamos transformarlos o llamarlos, como los llaman algunos, bienes comunes. Desde ese punto de vista, esto no significa comunismo, pero digamos, de alguna manera, determinar básicamente cuál es la relación que haría, digamos, de la venta o del reparto de tierras que son absolutamente, como vos planteabas, una cordillera es un bien común, no puede, en todo caso, un Estado debe regular básicamente cuál es la venta de ellos. Pero, bueno, el tema de la educación para mí es fundamental. Yo veo que este tema, o el tema de la soberanía nacional, incluso la pérdida, el desnivel del desbalance científico o de la ciencia en el sentido de cómo han perdido en todo caso espacios, temáticas como la geografía en sí misma, la historia en sí misma, tiene que ver con este tema de cuestiones a los que nos están llevando. Bueno, yo los felicito por el planteo que ustedes hacen o por el esfuerzo y estaría bueno que lo empecemos a trasladar, si se puede, a las localidades como nuestra, Casilda, donde hay muchos pequeños y medianos productores, para que también entiendan y a la gente, digamos, al común, digamos, de la sociedad, porque como alguien dijo, y creo que fuiste vos, no es una cuestión únicamente productiva. Es productiva en la tierra, pero todo lo que tenga que ver con la construcción del espacio y la historia, digamos, son fundamentales para entender ciertos y determinados procesos. Bueno, simplemente eso, agradecer la invitación y nada más que eso. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, no, a mí me quedó, no quiero acaparar mucho el tema de la palabra, pero a mí me quedó ahí que tenía anotado acá, y por supuesto no voy a hacer un análisis obsoleto de la historia porque no, uno no es historiador, no tiene ese perfil, pero a veces cuando uno va analizando, comparando y estudiando distintas reformas agrarias, distintas revoluciones, nosotros nos encontramos como que tenemos genios en todas partes del mundo y internamente no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros. Lo que quería decir antes es que hay una marcada eh, y notable coincidencia en muchos sectores de la producción, más de pequeña y mediana escala, en no interesarse en la defensa del territorio nacional y en ese sentido es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, en la finales de la década del 20 y principio de la década del 30, el ministro de Agricultura del nazismo,
el ministro de Agricultura del nazismo del Tercer Reich, Walter Darré, que era argentino, el ministro de Agricultura de Hitler era argentino y fue el que creó la ley de heredad no enajenable. Y esta ley decía que la tierra tenía que tener un fin social y tenía que, no podía ser subdividida. Y una vez que o sea, se armaron todos los carriles de producción, por más que uno tenga 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, había uno que era el encargado de seguir adelante con esa superficie. Varias entidades del agro, en ello, incluso la Federación Agraria se puso a la cabeza cuando en la defensa de la ley de arrendamiento y de parcerías rurales no se logró consenso en ningún gobierno. Entonces hoy, ¿qué se ha generado en la República Argentina? Se ha generado que sea totalmente a la inversa de lo que fue en 1912 cuando se creó la Federación Agraria. En aquella época había grandes latifundios y muchos pequeños arrendatarios que trabajaban esa superficie. Hoy estamos en una situación totalmente a la inversa. Son pequeños propietarios que le alquilan la tierra a grandes contratistas o grandes productores agropecuarios. Entonces, ni siquiera hay una disputa entre la producción y la tierra. Acá lo que está haciendo falta es una reorganización de los sectores productivos, de los territorios productivos, y si esta ley que impulsa el gobierno se lleva a cabo, bueno, se va a producir una explosión a nivel, digamos, interno que nos va a llevar, digamos, a una catástrofe que ninguno de los que estamos acá se la puede imaginar, porque si no tenemos la capacidad de poder reunirnos e interiorizarnos en el tema, menos vamos a sacar conclusiones de lo que puede llegar a pasar. Dentro del ámbito que estuvimos charlando con distintos, digamos, referentes del sector, ninguno ve en riesgo su pequeña parcela, más hasta alguno les seduce el título porque dicen violabilidad de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que de mi tranquera para adentro mando yo y si se me mete uno a cazar una liebre, le puedo pegar un tiro y lo saco rajando, y no es así. Entonces, todas estas cuestiones, como bien dice Florencia, que saben muy bien ponerle los títulos, detrás traen algo que nos va a costar mucho como argentinos volver a normalizar. Así que yo creo que estamos a tiempo que cada uno en su región, en su sector, pueda hablar con un referente, ya sea con un concejal, con un diputado, con un senador, para que podamos transmitirle a cada uno cuál es, digamos, la fuerza política que tienen que hacer para que este proyecto no sea aprobado ahora cuando se empiece a tratar en el Senado. Así que de parte mía, yo todo lo que tenía que decir lo dije. No sé si no veo manos levantadas, y sí veo a David y a Lisa. Así que David, tenés la palabra, está silenciado. Pero Alisa fue primero que levantó la mano, así que Ah, Alisa. bueno, estaba Ah, no hablando y no la vi, así que importa. Alisa, dale. A ver si pongo la voz yo, si tengo el... Espérate, tengo que ver el tema del sonido, Y te escuchamos perfecto, Alisa. Ah, ¿me están escuchando? Ah, bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación, Gastón. Siempre son temas sumamente necesarios, urgentes, de acciones urgentes. Yo participo, no soy del conocimiento del agro. Fui diputada de la provincia y siempre en acción, es mi conducta. El tema es preguntarle a Gastón, como a Marcia, como a Florencia, ser guiada, o sea, tener pautas, porque soy mujer de territorio, mujer de lucha. Así que bueno, estoy dispuesta a hacerlo por este objetivo que realmente es vital para la Argentina. Así que estoy en una ruta, la ruta 18 en Coronel Domínguez, donde hay muchas comunas, hay una acción que estoy haciendo con el MP25M,
que he armado el nodo Gran Rosario para poder unir, porque se tiende acá en zona sojera a la individualización. Por eso aquí arrasó mi ley. Pero bueno, hay mucho desazón, porque la misma situación tiene a todos consternados y preocupados. Así que bueno, dispuesta, digamos, acá existen, digamos, puedo hablar con mis ex compañeros diputados, concejales, con el sindicato de Luz y Fuerza. Digamos, lo que necesito de parte de ustedes es la ayuda en conocimiento, en que me pasen letra, en que me pasen por escrito por dónde apunto, a dónde dirijo la energía para que sea más efectiva. Eso es lo que solicito. Lo demás estoy dispuesta, pero tengo que estar muy informada para hablar con esa certeza, esa seguridad y lograr el objetivo de conseguir mayores apoyos. Gracias a todos. Gracias, Lisa. David, Gracias, buenísimas las exposiciones, se entendió con total facilidad y claridad lo que se dijo y el mensaje. Y felicitaciones Gastón y CGP por la iniciativa. Ahí, solamente para pedirle a Florencia si el documento que ella exhibió en pantalla se puede compartir, si lo podemos tener. Sí, nosotros tenemos ahí otro que es más claro, que es con placas, porque por ahí es más necesario explicarlo, pero tenemos ahí unos con placas, uno que es tipo videíto y otro que es como para fotos para poner en estado. Por un lado, yo les he compartido en el chat, les he compartido un link a una revista que se llama Soberanía Digital, que ahí se tomó el trabajo los compañeros de recopilar un montón de información, incluso videos de YouTube de cuando hemos tenido que ir a exponer ahí en el Senado y un montón de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo que haría es mostrarles por ahí enviarles por ahí también vía Gastón, si les parece. Tenemos el listado aquí de quiénes son los senadores de cada provincia que o se han manifestado que van a votar a favor o directamente se están haciendo los sota y no contestan los mails, los teléfonos, las llamadas que estamos haciendo. Yo de hecho tengo el listado, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. A nosotros nos han dicho que Lewandowski va a votar en contra, pero después, Galareto, la respuesta que hemos tenido es que que él se encarga de temas de salud, que los temas estos de ley de tierras lo manejan en el bloque. O sea, básicamente eso. Y tampoco le han contestado los mails y los pedidos de reuniones que ha hecho la CGP, y ni hablar Carolina Lozada, que directamente ni ha contestado los mensajes, los No, no te mails. contesto. ¿Qué otra, no sé si hay compañeros aquí de qué otras provincias hay, así les digo exactamente los senadores, porque a mí me parece que eso sí es importante, ¿no? O sea, ahora estamos armando como placas con las fotos de los senadores nosotros hemos hecho ahí esta especie de coalición en defensa de la tierra, que hay varios compañeros de distintas organizaciones, de OCIPEC, del Centro de Excombatientes de Malvinas, de un montón de lados. Y estamos haciendo material y compartiendo y difundiendo y saliendo en la radio y saliendo en la radio del pueblo. Y si ustedes tienen algún amigo que tiene un programa de radio, un programa de comunicación, estamos saliendo a comunicar, a comunicar. Habla Nacira, habla Adilio, hablo yo, habla Jerónimo del CECIM, hablan los chicos del Observatorio de Tierra. Estamos como circulando la palabra para que todos estemos en tema. Jorge. ahí está Jorge Scripsiu. Bueno, por ahí está Eva de Catamarca, Evangelina, que es secretaria de la CGP, Jorge Scripsiu, que aparte de ser también prosecretario de la CGP, es presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, que está llevando adelante en misiones la lucha con todo lo referente al sector yerbatero. Bueno, David, que habló recién, tiene aparte también de ser directivo de la Confederación General de la Producción,
ha tenido, digamos, cargos muy importantes en la provincia de Catamarca, ha sido ministro de Agricultura, ministro de Infraestructura de Catamarca, o sea que hace un ratito vos, Florencia, cuando hiciste la exposición con las imágenes, pusiste a Catamarca en zona como provincia al rojo vivo, así que y habría que trabajar muchísimo también con la provincia de Misiones y la provincia de Catamarca. Así que, Jorge, tenés la palabra. Bueno, Gastón, buenas noches a todos. Un gusto. Primero que nada, agradecerles a los expositores, sí, a la doctora Florencia, a Dilio, a Nasira. Realmente, acá en la provincia de Misiones lo vivimos hace mucho tiempo ya, y bien en su exposición la doctora Florencia lo reflejaba las imágenes de cuánta tierra en la provincia de Misiones ha quedado en el sector forestal. Actualmente prácticamente un monopolio, ¿sí? La mayor concentración de tierras y las mejores en una o dos empresas. Y hoy está sucediendo algo parecido con el tema de la actividad yerbatera, ¿sí? Se está cayendo los precios, por lo que vemos están buscando la expulsión de los pequeños productores a las periferias de los pueblos, así como sucedió allá en los años 2000, 2001, también donde aparecieron estas empresas a quedarse con esas grandes extensiones. La verdad que muy preocupados por lo que se viene y bueno, agradecerles a Gastón por esa gestión. Acá tenemos que estar juntos más que nunca, organizaciones, y tratar de trabajar con nuestros representantes para que esto no prospere y buscar una salida a todo esto. Así que gracias, Gastón, felicitaciones a los expositores y seguimos ahí en la lucha. Gracias. Gracias, Jorge. Ahí me escribe por privado Cecilia Castro, que casualmente es verdad porque el viernes pasado tuvimos una reunión y tenía problema con el micrófono y que no puede hablar, pero me comenta que, bueno, en la región de Los Antiguos, en Santa Cruz, ella es una representante de la Federación Económica de Santa Cruz y de la Asociación Civil de Productores de Los Antiguos, que se hizo la convocatoria para este encuentro a 600 afiliados a la entidad y bueno, vieron lo poquito que somos acá, así que ahí es donde estoy hablando del desinterés o la falta de compromiso de parte de la ciudadanía. Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, ver de qué manera comprometemos a gran parte de la sociedad a que se prenda, porque no sé si ustedes observaron cómo impactó en la sociedad cuando se trató la ley de glaciares. Y hoy en día estamos viendo que la ley de tierra no está repercutiendo de esa manera. Si bien se han expresado a favor y en defensa, digamos, distintas organizaciones, la iglesia, digamos, las comunidades religiosas, todo, todavía creo que queda mucho por hacer, así que ese es el objetivo que tenemos que llevar adelante. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, o Florencia, Nasira, Adilio, ¿les quedó algo por Gastón, decir? yo quisiera pasarle los nombres de los senadores a los que a cuales hay que activar, por un lado. Está Eh, bien. Eso por un lado, y pasarles el listado este para que le escriban a su WhatsApp, al Instagram, al Facebook. No les gustan que les escriban en las redes sociales, no les gustan que se hable de ellos y demás, así que me parece que eso es importante. Perfecto, Florencia, pasá la lista y después ahí levantó la mano Tato Figueredo, así que ya para no cortarte la segunda vez que quisiste pasarla. Bueno, buenas noches. Es Ah, bueno, reitero lo que dijeron muy claro lo que han presentado.
una enorme alegría poder escucharla a Florencia. Hay una historia en temas de tierra que tenemos en común. A ver, el planteo que hago lo voy a hacer en blanco y negro, está puesto en extremos, pero creo que hay parte de lo que se estuvo diciendo entra en lo que voy a comentar. A ver, está claro que lo que el Estado busca, el Estado argentino busca hoy con sus tres poderes, digamos, no marco el acento ahí, eso está claro que es lo que busca. La pérdida de soberanía, desestructurar todo lo que sean aquellos organismos que puedan impulsar un sentido distinto a esta cesión de territorios, de recursos, de soberanía. Bueno, eso está claro. Lo que está claro, por otro lado, es lo que buscan los capitales concentrados. Tienen nombre, tienen apellido, son empresas, no hay nada oculto bajo la alfombra. La cuestión está en quiénes quiénes son los actores hoy que pueden generar un sentido de oposición a estas iniciativas. Porque los partidos políticos, estos temas evidentemente no están en la agenda política. No. De los partidos políticos. Las centrales obreras están en otras cuestiones y también en su agenda política estos temas no entran. La Cámara de Legisladores, las dos cámaras que tenemos, evidentemente está en oferta el voto, entonces estas cuestiones, y ya hemos visto en las leyes que van entrando cómo eso no nos juega a favor en lo que sería un sentido nacional de defensa del territorio, de la nación, de la población, de las garantías, bueno, todo eso que dijeron ustedes. Las organizaciones campesinas indígenas de los territorios, incluidas las organizaciones ecológicas, están debilitadas, están con pocos recursos, con pocas capacidades, están perseguidas. Yo estoy en el Chaco ahora, gran parte de las organizaciones chaqueñas están con carpetazo, algunas están intervenidas, hay una persecución, en las comunidades indígenas es muy grave lo que está pasando, y la sociedad en su conjunto está claro que está tan agobiada con tantos frentes de crisis que no le es tan sencillo adoptar una actitud proactiva en función de estos temas que son estructurales, pero están lejos de sus necesidades. Lo puse muy en pesimista, pero la idea que quiero ver a los compañeros que tienen más experiencia, por dónde deberían pasar estas búsquedas de sentidos contrarios, porque evidentemente los que probamos hasta ahora no nos están dando resultados y en el escenario que trato de mostrar no es el más óptimo. Bueno, no quiero poner un manto pesimista, pero si se entiende lo que quiero plantear es ponerlo en positivo. Perfecto, Tato. Sí, más o menos vamos en sintonía con la percepción que vamos teniendo. No es ponerse en negativo, sino ver de qué manera podemos buscar las herramientas para que la sociedad se preste a conocimiento y a debate. Ahí levantó la mano Luis Alberto Andrusin, algo así, puede ser. Disculpe si no pronuncié bien. Está silenciado, Luis. Sí, buenas tardes al grupo. Sí, es así. Luis Andrew Sisin, origen ucraniano. Sí. Bueno, agradecer principalmente la invitación de Jorge Kripsuk de participar de esta gran charla y agradecer a los demás integrantes. ¿Sí? Se habló de concentración. No solamente están concentrados la tierra, están concentrando los alimentos. ¿Sí? Fíjense lo que está pasando y cada vez que quieren concentrar alimentos, agarran y dicen que hay exceso de producción y exceso de producción. Siempre asustan con eso. Pasa en la hierba. Yo, por ejemplo, soy un pequeño productor de 2 hectáreas de hierba y dicen que en este momento hay superproducción. Cuando nosotros justamente con los demás integrantes vemos que no es así. Las hierbas se consumen no solamente internamente, sino se exporta. En el mundo requieren la hierba mate
Y a nosotros nos tienen que hay exceso de producción, por eso la baja de precio, y nos tienen con ese verso permanentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque mi abuelo vino con 5 años acá a la Argentina, con 5 años. Y lo que era la Unión Soviética, lo que era el Holocausto, es justamente algo parecido a lo que está pasando ahora. Quieren concentrar el alimento. De una u otra manera. Estamos viendo cómo quieren concentrar el alimento. Fíjense, están ingresando limones de otros países, todo producciones de otros países para que acá dejen de producir. Una vez que van a dejar de producir, después van a cerrar las puertas y van a decir que no hay más producción. ¿Qué va a pasar acá? El alimento va exponencialmente va a subir de precio. Entonces es una manera de concentrar los alimentos. ¿Sí? En el caso nuestro acá de la provincia de Misiones, ya lo expuso Jorge, vinieron empresas extranjeras. Prácticamente la mitad del territorio está en manos de extranjeras y nuestras autoridades están aplaudiendo que son las grandes inversiones cuando nuestros jóvenes están yendo a otros países, por ejemplo en el caso de Brasil, porque los productos no valen, cada vez atacan, si no es por la tierra, atacan por la parte productiva. Si de una u otra manera desanimar a los productores que se queden arraigados en nuestro suelo. Y lo decía, a nosotros los ucranianos, cuando estaban bajo la Unión Soviética, nos castigaban con los alimentos, ¿sí? Lo que contaba el abuelo. El que tenía una mazorca de maíz, lo fusilaban directamente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy acá? Nos están fusilando con los precios. Hoy producir, en nuestro caso, pequeños productores con los precios de los insumos prácticamente se torna inviable. Entonces, ¿qué pasa? Nos van desplazando lentamente de esa manera hasta que el productor vende su chacra, su parcela y se va. ¿Y quién compra? Los extranjeros compran. Así que eso es lo que quería agregarle. Creo que es un grupo muy importante y quiero destacar algo, que destacaron una manera. La particularidad de los diputados que ya van con las manos enyesadas. Van con la mano enyesada. Lamentablemente nuestras autoridades no nos defienden en absoluto. Van y le votan lo que le pide el señor presidente y listo. ¿Por qué? Por un par de monedas. Porque eso es así, a nosotros, a los yerbateros, nos está pasando eso. Así que eso nomás, muchas gracias por dejarme participar. Gracias a vos, Luis. No te había ubicado porque estoy desde el celular. Yo, lo que vos haces mención es al Holodomor ese. Eh, Holodomor, exactamente, no me estaba acordando la palabra. El Holodomor fue una hambruna, sí, que mató millones de ucranianos, sí, polacos, y bueno, algo similar están haciendo. Esto no es bueno, muchachos, no es bueno que entre productos extranjeros. Fíjense, tengo amigos productores de banana en Formosa. Cuando ellos están dejando de producir la banana porque no tienen rentabilidad, está entrando bananas del Paraguay. Están entrando limones de Europa, muchachos. Acá hay limones por todos lados, en la banquina se consiguen limones. Están trayendo limones, ¿sí? Y así 1000 productos. Pollos del Brasil. En cambio, acá hay productores que se están fundiendo, granjeros que se están fundiendo porque no tienen dónde vender un pollo. ¿Qué es lo que está pasando? Si no es el holodomor moderno, ¿sí? Mejorado. Creo que eso es lo que están enfocando y lamentablemente se están quedando con nuestras tierras. Acá alrededor, yo vivo acá en la provincia de Misiones, justamente en la zona sur, acá hay un montón de parcelas, chacras en venta. Es increíble cómo la gente vende, se va, no hay rentabilidad de nada, hagas lo que hagas, nada vale. Y eso es un plan de gobierno que vinieron a implementar para expulsar a los argentinos. Esto es un plan internacional, no es un plan solamente acá, un plan internacional. Gracias, Gracias, Luis. Ahí Oscar levantó la mano también. No sé si Oscar te quedó algo por decir o quedó la mano levantada. Sí, sí, no, solamente esto, digamos, que no hice antes, digamos, felicitarlo a los disertantes, ¿no? Y
y en realidad, en función de eso, preguntarle a Florencia eh, de dónde poder sacar no solamente el listado de, bueno, de los legisladores de la provincia de Santa Fe, pero también todo material que haya surgido, digamos, en todo caso, del relevamiento que se hizo en algún otro gobierno donde haya datos acerca de cómo están las cosas, para poder en todo caso hacer difusión del tema con datos reales, concretos más que reales. Y entiendo que lo que dijo el productor recién, el señor, es verdaderamente cierto y entiendo que la forma de torcer esto es trabajar a través de las instituciones y de la educación. Y no sé si vamos a llegar a tiempo, pero siempre hay tiempo para volver a hacer cosas que como corresponden. Gracias. Gracias, Oscar. Florencia, si querés dar lectura al listado. ¿Estás? Pensaba pasarlo no sé cómo se hace para pasarlo directamente, así lo tengan escrito, si te parece. Ahí te Ah, lo, bueno. ahí te lo mando y igual lo copio aquí en el chat, pero así también lo tengan anotado, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Y si alguno lo quiere de manera individual, me lo pide a mi celular, yo lo tengo, se lo voy reenviando. Ahí, Eh, ahí, ahí están preguntando cómo seguimos conectados. Nosotros estamos pensando armar una lista de difusión. Así que por ahí, como la CGP es quien organiza, por ahí les pueden pasar los celulares de quienes no tengan los contactos, no sean miembros de la CGP, para que tengamos ahí los contactos y hacemos una lista de difusión con las notas, las noticias, si quieren seguir informados y tener material. Incluso hemos hecho una campaña con el tema de la selección, cada vez que toca la Argentina, cada vez que juega la Argentina, hemos hecho una campaña con el tema de la camiseta y de ponerte la camiseta por Argentina en contra de la extranjerización de la tierra. Y ahí estamos viendo también con Gastón para hacer unos stickers. Estamos ahí hablando con los chicos de comunicación para ver cuál es el mejor mensaje y para tener todo material para compartir. Sobre todo, a veces en los estados de WhatsApp se comparte bastante. Y la gente, hay mucha gente chusma que le gusta ver los estados de WhatsApp, me parece que es importante. Y después preguntarle una cosa, si después queda el video de aquí del Zoom, si los que han hablado tienen por ahí algún problema de que hagamos videitos cortitos, porque a mí me parece que es muy importante. Por ejemplo, los senadores de Misiones, es un horror, los tres van a votar a favor de la tierra. Y le sumo lo que decía el compañero, que ahora hay empresarios sirios buscando tierra, porque sabemos que Siria es un gran comprador de yerba mate, están atrás de tierras de los productores de tareferos, y, y como él sí son los senadores Carlos Arce, la Sonia de Cut y Goerling, ¿no? Del PRO. Los otros dos de Encuentro Misionero de Carlos Rovira, digamos. Perdón, Florencia, una preguntita, perdón. ¿Puedo? sí, sí, Oscar, dale. Para empezar, digamos, básicamente, y es mi caso particular, en la página de RNTR, que no sé qué significa la sigla, hay información acerca de lo que vos planteaste o nos explicaste. El Registro Nacional de Tierra. Sí, Registro Nacional de... el Registro Nacional de Tierras Rurales depende del Ministerio de Justicia. Ellos lo que hacen es subir un Excel, pero después está la página del Observatorio de Tierras, que es un grupo de investigación de gente de aquí de filosofía de la UBA y de la Universidad de Económicas también, que lo que han hecho es tomar los datos del registro de tierras, que son aquellos que hemos construido nosotros en el 2013, 2012, 2013, y actualizados, o sea, los datos que hoy publica el gobierno, ellos lo han transformado, han puesto en un mapa, entonces visible a través del mapa. Yo ahora les paso el link ese, pero también, sobre todo, me parece lo importante es
el asunto del poder compartir con los conocidos y todo eso por WhatsApp. Así que eso también es importante. Yo les decía ahí en el chat les he puesto la nota esa de soberanía digital de la revista. Ahí hay link para todo, toda la información que quieran, ahí hay un montón de datos. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. No veo la mano levantada. Después, o sea, acá generalmente estamos en compañeros y compañeras que estamos en la misma. Yo estoy segurísimo que estamos en total sintonía. Si estamos acá, no solamente es porque estamos preocupados, es que estamos tratando de ocuparnos, así que creo que tengo la autorización de todos para que compartamos teléfono, mensajes, mails, así que quien lo quiera pedir me lo pide, quien quiere información lo pide. Yo, gracias a Florencia, que me sumó al grupo de la Coalición por Defensa de la Tierra, en representación de la Confederación, bueno, ahí estoy trabajando y bueno, cualquier directivo, cualquier entidad que desee alguna información me la pide y yo se la envío. Pero como decía Florencia, y por ahí para concluir de mi parte, eh, todo lo que estuvimos haciendo, yo vi en los estados de WhatsApp que muchos directivos, muchos referentes de la Confederación, muchos asociados pusieron el tema de la camiseta, se mostraron a favor. Después falta por ahí la sincronicidad para coincidir en una reunión, pero ese es el trabajo a realizar, difundirlo, hablar con el almacenero, con el vecino. Y hacer fuerza con los legisladores. Y después también que es importante que el otro día también coincidíamos con Florencia que cualquiera que tenga acceso a prensa regional, poder difundir las palabras justa y concisa, se puede coordinar con cualquier referente de los que hoy expusieron sobre el tema, que son lo que realmente saben con lujo y detalle, están a disposición. Así que de mi parte, no sé, Florencia, Nasira, Adilio, si Cualquier tienen radio algo. también, Gastón, cualquier radio chiquita también, siempre es importante lo de la radio, eso es fundamental. Ujú. Perfecto, perfecto. Así que bueno, están todos más o menos notificados, informados. Si no hay alguna pregunta o alguien quiere hacer algún comentario o algo por el estilo, si no, damos por culminada la charla. ¿Eh? Bueno, ¿Les bueno, parece? Bueno. Y esto sí, Florencia, va a quedar grabado, lo va a subir David a las redes del MP y Ujú. bueno, va a estar a disposición, se van a emitir recortes con las exposiciones, todo, así que si vos también tenés la posibilidad de, de transmitir o compartir, le damos para adelante. Lo importante es la mayor difusión que podamos lograr. ¿M? Sí, sí. Así que, bueno, un gusto Un y gusto. Muchas hasta gracias. luego a todos. Muchas Un gracias abrazo. a Bueno, todos. Hasta luego. gracias por todo. Muchas Quedamos a la espera gracias. del material para poder compartirlo y excelente idea sobre los medios. Así que vamos a estar dispuestos a poder ampliar sobre el tema más adelante. Gracias y buenas noches a todas y a todos. Gracias, Claudio. Buenas Buenas noches. noches, hasta Mucho gusto. Nos luego. vemos. Chao, hasta luego. Chao, Gracias. Chao. chao. chao, Chao. chao.